Tengan muy buenas tardes, noches, días, depende cuando vean este programa, solo pero bien acompañado. Y hoy tenemos la presencia de Diego Silva, él es secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales, también es secretario gremial del Partido Justicialista del Distrito. Fue séptimo en la lista de concejales, en la última lista que se presentó para competir. Y también es referente de corriente política, de la corriente política municipal, y hace más de 20 años que eres militante, así que bueno, lo recibimos con un fuerte aplauso y una ovación. Gracias, Diego, por venir. Gracias ¿Cómo andas? ¿Bien? Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, nada, la idea es un poco que te conozcan, aquellos que no te conocen, digamos, dentro del distrito por tu trabajo político son muy conocidos, pero bueno, la gente por lo general necesita más información, saber cuál fue, por ejemplo, tu carrera política o tus comienzos hace 20 años. Hace allá tiempo y hace lejos, diríamos. Nada, qué sé yo, siempre uno siempre tuvo empatía por el otro. Creo que fue el primer gran comienzo a nivel político es eso. Digamos, yo vivía en un barrio, en el barrio Río de los Andes, un barrio con muchas necesidades, que obviamente o le esquivabas o ayudabas, no tenías otra opción. Uno eligió por los valores que uno mamó de chico con mi papá y mi mamá, que siempre fueron muy empáticos, tratar de ayudar al que tenía al lado. Obviamente en un barrio súper grande, y por ahí lo que nos unificaba todo era el fútbol, y a través de eso fuimos conociendo un montón de amigos, dando manos, venían a comer a casa. Esos fueron los primeros inicios donde digo, bueno, me gusta hacer esto, me gusta que la gente esté bien, me gusta que la gente esté mejor, y creo que el canal más importante para que eso suceda es la política, que es lo que transforma la realidad de la gente. Entonces, por eso, desde muy chico arranqué a hacer política, ya más de 20 años. ¿Y empezaste a trabajar en el municipio desde muy joven? Mirá, rápida y anecdotariamente, el edificio que vivía yo, que era el Nudo 8, tenía problemas de cimiento. De hecho, estaba con peligro de derrumbe hacía muchos años. Se formó una comisión de vecinos, que eran 5 vecinos, dentro de los cuales estaba mi mamá, que interactuaban mucho con el municipio y con, en ese momento, Casa Tierras de La Plata, para hacer el trámite para que obviamente se demuela. Ahora, en esa demolición al vecino había que pagarle para que se vaya, porque obviamente eran nuestras casas. Y fue un litigio de muchos años, muchísimos años, de muchas idas y venidas, y en ese momento, el que era concejal, que ya fallecido, Miguel Ríos, interactuaba mucho con los vecinos. Y ahí la conoce mi mamá. Yo con 18 años, terminado la secundaria, jugaba al fútbol también, quedó libre y bueno, tenía que arrancar la vida. Entonces mi mamá le preguntó directamente si podía, si tenía algún trabajo. O sea, no fue el fútbol y fue la política. Fue la política. ¿O te hubiera gustado ser jugador de fútbol? Totalmente, 100%. Pero bueno, nada. Pero bueno, la vida te llevó para la política. Sí, igual es algo que me encanta, es una pasión. Son mis dos pasiones, creo hoy. Sí, lo futbolístico, pero también la política. Bueno, y ahí arrancó, le pidió laburo, año 99, por eso más de 20 años. Justo había una interna contra Curto, una interna partidaria, y arranqué tirando volante como cualquiera. Y es más, me mandaron a Loma Hermosa, no conocía a Loma Hermosa, entonces tenía esa premisa de que los que éramos de un barrio lo mandaba a otro para que conozcan. Y bueno, arrancó, y en el año 2000 se tiró el edificio. Y de ahí ya arranqué toda mi estancia en Caseros y toda mi militancia en Caseros desde hace 25 años. ¿Y cómo está el gremio hoy? El gremio municipal, complicado por la situación nacional, o sea, la coyuntura nacional no ayuda. La realidad que se ha hecho un laburo importante, positivo, bueno, no alcanza. Y somos conscientes que no alcanza y tratamos de que día a día las cosas puedan mejorar. Te vuelvo a hacer lo mismo, hoy es el primer distrito del conurbano en hacerse libertario fue a través de Diego Valenzuela, hoy cambio de intendente, que es Rodrigo Aibar, pero bueno, fue el primer municipio libertario, por ende adoptó las mismas políticas a nivel nacional, que en definitiva se la achique el Estado. Y por ahí lo que hablamos mucho con los delegados y con mis propios compañeros es que cuando uno habla de achique el Estado, siempre ahí lo más fino es el compañero, o son sus horas extras, o son sus jefaturas que no llegan, o son sus mejoras que no llegan. Sí, aparte del ajuste, digamos, lo que está cobrando hoy un municipal, está como mucho a... En realidad, digamos, vos tenés dos municipalidades, yo lo separo así, tenés las municipales A y los municipales B. Ya es grave que sea así, pero es más grave que el municipal A
debería ser el que trabaja hace 20 años y no el nuevo. Bueno, acá pasa al revés. O sea, vos tenés una Gana posición. más uno que entró hace poco que Mucho uno más. que hace mucho tiempo que está. Yo te cuento mi ejemplo. Yo soy notificador hoy actualmente en comisiones del gremio de la parte legales. Hoy un chico que entra ahora gana más que yo. Yo tengo 25 años. Mismo. No le puede cerrar porque es la realidad que vivimos nosotros. O sea, eso le pasa al 95% de los compañeros viejos, o antiguos, mejor dicho, que el compañero nuevo, que no es culpa del compañero nuevo y está bien que gane lo que gana, si no es un desmero nuestro. O sea, nosotros tenemos que explicar el trabajo que se tiene que hacer a un compañero que en definitiva a fin de mes cobra muchas veces el Sí, sí, doble que es nosotros. ilógico, por donde quiera que lo vea, digamos, Sí, en cualquier trabajo la antigüedad vale. sí, hay varias cosas y ahí es donde por ahí uno habla y a veces uno se queda, no sin herramientas porque digamos la lucha siempre está, pero hay ciertas metodologías en el pago de sueldo que si no se cambian no va a mejorar nunca. Si vos le das un 10% de aumento, o mejor dicho, y siendo concreto, el último aumento que nosotros recibimos el mes pasado fue de 5,37. Ese 5,37 a mi sueldo de 100 pesos son 3 pesos con 7 más. Ahora, de un sueldo de 1.000.000 son 30,70, 30,7. Entonces, digamos, esa diferencia se dispara paritaria tras paritaria o aumento tras aumento. Entonces no lo alcanzamos nunca. O sea, hoy es un desmero ser planta permanente. Sí, sí, cada vez queda más relegado. Y Total. hoy el sueldo básico municipal es aproximadamente 450.000 pesos, ¿tengo Mira, entendido bien? si vos, ahí es una trampa, porque si vos haces un promedio de sueldo, yo creo que hoy el municipio debe estar entre 600.000 y 700.000 pesos. Ahora no todos ganan 600.000 o 700. Algunos ganan 1.000.000 y otros ganan 400.000 pesos. Entonces es engañoso, viste el Por promedio. trabajar 8 horas. No, el jornal de municipal es 30. Cuando vos sos planta, tenés la posibilidad, lo que nosotros llamamos un suplemento de 15 o mejor dicho, por que se entienda bien, 45 horas, que son 3 horas más diarias, que hace que vos, ese básico que vos tenés, le sumes la mitad. O sea, si vos ganás 400, son 200.000 pesos más. Y 9 horas 9 horas. Sí, 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 estamos hablando por igualmente. 300.000 pesos, no es que tampoco, digamos, Estamos hablando de sueldos, digamos, bajos, que hoy un alquiler te sale. eso. O sea, lo uno más. que alquila, digamos, trabaja directamente para Sí. pagar el alquiler nada más. El municipal siempre, toda la vida ha sido ingenioso, sobre todo el antiguo. Tiene otros trabajos, como Y todo. esa relación, vos sentís que fue siempre así, digamos, siempre el sueldo municipal, digamos, de alguna manera fue bajo, pero vos sentís que ahora es igual o se agravó ante todo lo que está pasando Mira, ahora. en un momento dado, este gremio, porque fue gestión de este gremio, llegó a dar el 50% de aumento, ¿sí? Entonces como que equiparamos. Lamentablemente después vino la era Milei, donde los aumentos pasan a ser del 1, del 2, del 4%, y obviamente eso quedó totalmente chato. Con esto que yo te decía anteriormente, que cada aumento, al todos cobrar lo mismo, la brecha se hizo mucho más larga. Entonces vos tenés compañeros, volvamos, bien ganados, que ganan por ahí 1.000.000 de pesos, y compañeros que ganan 500 haciendo la misma tarea, con la diferencia que encima el que gana 500 tiene 25 años y el que gana 1.000.000 tiene un año. Entonces eso es lo grave. La situación siempre fue difícil para el municipal, no fue fácil. Claramente no es que antes estábamos bien y ahora estamos mal, no. Nunca se estuvo bien, hubo épocas mejores, épocas peores. Hoy creo que estamos en una crisis muy difícil, muy complicada. Y, digamos, ¿cuál es tu trabajo dentro del gremio como secretario? Mirá, como todo gremio, en nuestro caso se divide en 18 secretarías. A mí me toca estar en la secretaría gremial que se encarga netamente del afiliado, por ahí de la atención del afiliado y sobre todo el trabajo con los delegados. Obviamente es mucho más fácil hablar con un delegado que representa a 20 compañeros que hablar con los 2.500 que somos. Entonces, digamos, Es increíble que digamos, ahora en esta época actual, donde todo está discutible, se discuta o se revean cosas que, digamos, que ya estaban instaladas en la sociedad. Digo, ¿por qué considerás que un sindicato, me siento avergonzado de hacer esta pregunta, pero parece que la gente necesita saber. Digo, ¿por qué necesitas que hace falta un sindicato de trabajadores municipales o de cualquier otro sindicato que Mirá, exista? Primero que es histórico, siempre, digamos, de la época de Perón, que se crearon los sindicatos y el sentido era muy, muy concreto y hoy en día aplica más que nunca, que es no perder derechos. Lamentablemente, durante el correr de los años se fue transversando esa idea. Digamos, hoy el pertenecer es que vos puedas mantener tus derechos. Y vamos a algo muy actual, que es la reforma laboral actual. Digamos, hoy el municipal, esa reforma laboral
hay ciertos fragmentos que ya tuvo. Nosotros, el municipal lo despiden, no cobra indemnización, cosa que está planteada en esta reforma laboral. El banco de horas famoso. Nosotros ya tenemos banco de horas. Nosotros tenemos un tope de horas. Si un municipal tiene, o una oficina municipal tiene 50 horas y hace 55, no le pagan esas 5 que hizo más. Después se la reven, dice, bueno, vení este día un poco, te vas antes. O sea, ese banco de horas famoso nosotros ya lo tenemos. El otro gran punto que al final se terminó no sacando, que era la cuota solidaria. ¿Cómo funciona la cuota solidaria? Vos te afilias a un gremio o no. Vos tenés la elección de hacerlo o no. El que se afilia cobra un porcentaje, en nuestro caso es 2,5. Y el que no se afilia, en los gremios sobre todo más grandes, se le cobra una cuota de 0,5, 1%, que viene directamente descontado del sueldo, estés o no afiliado. ¿Por qué? Porque la paritaria se trabaja entre el empleador y el sindicato. Entonces el trabajo que hace el sindicato para que la paritaria tuya sea mejor o vos cobres un aumento, se hace igual, entonces se le cobra esa cuota solidaria. Bueno, nosotros no tenemos cuota solidaria. Vos acá entras a la municipalidad, te puedes afiliar o no, es indistinto. Y cuando nosotros arreglamos una paritaria, es para todos. Para el afiliado y para el que no. Y para el que no sea también. Entonces, digamos, vos, creo que lo más importante de la existencia de un gremio es proteger esos derechos, que no se pierdan, que con esta reforma laboral se quieren o se intentan perder. Y con respecto a la reforma laboral y al papel de la CGT, ¿qué es lo que pensás? Digamos, con respecto a esta CGT, digamos, que está tan cuestionada este último tiempo, por lo menos escucho, digamos, que ya debería haber habido un paro, por ejemplo. Mira, nosotros a través de la corriente, no del gremio, sí de la corriente política municipal, participamos de todas las marchas que se han hecho, hemos ido con los compañeros, de hecho en la última estuvimos, y creo que sentimos lo mismo, y con cualquier compañero de otros gremios o cualquier ciudadano te decía lo mismo. Nosotros necesitamos el paro, era un paro general, no era una movilización. Creo que se terminó de arreglar ciertos puntos como la cuota solidaria, como el no descuento de ese punto que se iba a sacar la obra social, y eso hizo que la movilización sea solo movilización y no paro. Creo que después, venido ahora, se escuchó el reclamo de muchos, sobre todo de los compañeros de base, donde la gente, creo que la forma para, entre comillas, poder parar esto era un paro general, no era solamente la movilización. ¿Y por qué pensás que la CGT, digamos, de alguna forma no llevó adelante un paro general? No, porque te vuelvo a hacer lo mismo. Hubo puntos dentro de esa ley que se modificaron. Uno fue las obras sociales, ¿cómo es? Vos la obra social le descontás al afiliado, por lo menos en nuestro caso, no sé si en todos es igual, creería que sí, un 3%, y después vos hay otro 6% que se le descuenta, que hace el paquete de la obra social. Bueno, se le iba a descontar un punto, en vez de ser 6 iba a ser 5. Eso se modificó, quedó igual. Uno de los puntos que la CGT pedía. Otro de los puntos es lo de la cuota solidaria. Iban a sacar la cuota solidaria, pero no la sacaron. Entonces creo que hubo una negociación, no lo puedo saber a ciencia cierta, solamente es lo que yo creo, que hubo esa negociación y eso hizo que no haya un paro general y sí una movilización. O sea, pero los puntos, digamos, ante semejante ley, Sí. digo, arreglar 3 puntos y no hacer nada, Bueno, digo, me da que pensar. te estás contestando a la pregunta. Por eso preguntaba, digo, ¿pensás que hay algo? Digo, porque siempre se habla de la caja de los sindicatos. ¿Sí? Y lo que se dice, digamos, por lo general es, bueno, no le tocaron la caja o no te tocamos la caja, y a vos como, digamos, como... Hay un montón de puntos. Ahora, yo cuando se dice de la caja, yo te estoy dando 2 ejemplos que tienen que ver con la caja. Por eso, justamente eso. Lo que vos te preguntaste te lo acabas de contestar. Sí, tiene que ver con eso. Lamentablemente, o no. Tiene que ver con eso. Ahora vos decís una realidad. Ya te vuelvo a decir lo mismo. A nosotros gremialmente no nos afecta esa reforma laboral, por eso ya la tuvimos en el año 96. Nosotros cobramos una antigüedad del 4%, nos contaron al 1% y hoy en día seguimos cobrando el 1%. Y estas cosas que yo te fui contando, nosotros hay ciertas cosas de la reforma laboral que no nos tocan. Pero no es porque no nos toque a nosotros. Sí, no no hacemos porque caso omiso. Bueno, listo, claro, total a nosotros nos toca, no. Porque hoy no nos tocó a nosotros, mañana no puede volver a tocar. Creo que esto no se puede tocar ningún derecho de ningún trabajador. Va más allá del gremio. Por eso uno va, apoya y, digamos, es un tema que creo que no está bien. Sí, aparte decía, cuando volvemos para atrás, digo, estamos hablando ahora de si podemos tomarnos vacaciones 15 días seguidos, digo, ¿no? O sea, llegamos Locura. a un punto donde no sé, donde la realidad está como distorsionada en muchos aspectos y hasta se discute. Sí, y lamentablemente parece que está bien, digamos, hay gente que está de acuerdo, entonces sí, es muy difícil.
Digo, y volviendo a tu pregunta original, ¿para qué están los gremios? Para hacer notar que hay derechos que no se pueden perder. Eso tiene que ver. Y vos fijate que sale todo esto, porque hay una ley que no se sabe, que se sabe muy poco, que ni siquiera los propios legisladores leyeron la ley. Sí, sí, Imagínate el pueblo, los menos. senadores aprobaron algo que ahora dicen, no, el punto 44 no estaba, no Bueno. sabíamos que estaba. Entonces digo, De es la muy enfermedad, o difícil. sea, hoy te enfermas y... Pero es la importancia de los medios. Sale el ministro a decir que vos te lesionás jugando al fútbol y no pagas. Por eso explota. Por esa frase. Por eso es importante la comunicación y uno tiene que ser totalmente, como se dice, prolijo, claro y dar el mensaje que uno quiere dar. Porque a veces una palabra tergiversa todo. El ministro dijo lo de hablar del fútbol y por eso hay este lío. Bienvenido sea, porque Sí, lamentablemente sí, sí, sí. esto no está bien bajo ningún concepto. ¿Y cuándo nace la corriente política municipal? ¿De qué comienzo? ¿Qué te hizo a vos, digamos, pertenecer a una Mira, corriente? poco de historia para que se entienda. A nivel municipal hay, pues los gremios son los gremios de base, grado 1, grado 2 son las federaciones, grado 3 la confederación, que son las CGT. Eh, Acá a nivel municipal hay dos federaciones muy antiguas y grandes. Nosotros desde el gremio se generó otra federación con otros gremios, unos 10, 12 gremios más, de Merlo, Moreno. Nos agrupamos y se generó una federación. Esa federación tomó la decisión, como toda federación o organismo gremial, de tener una pata política. Ahí nace la corriente a nivel provincial. Esa expresión, en 3 de febrero, con un grupo de compañeros, la tenemos nosotros a cargo, me toca a mí la responsabilidad, orgullosamente, ser representante de esa o referente de esa corriente. ¿Eso hace cuánto 2 tiempo? años. 2 años. 2 años. 2 años. Y nada, con una premisa, la verdad que recontra clara, agrupando un montón de compañeros eh, en un gobierno local donde no es fácil, porque el gobierno local tiene un tinte político que es totalmente contrario al que tenemos nosotros, o al que nosotros representamos, entonces eso se hace difícil muchas veces en el día a día. Muchos compañeros que no pueden participar de cara abierta porque después tienen problemas. Entonces, digamos, se hace difícil. No es Vos fácil. estuviste séptimo en la Sí. lista, en la última lista. ¿Es la primera vez que están representados, digamos, en una lista? A nivel sindical, municipal, hace rato que no pasaba. No tengo recuerdo, la realidad. Eh, y eso es un desafío y estuvo buenísimo. Y se dio a través no solamente del laburo gremial, sino creo que mucho tuvo que ver el laburo de la corriente. Muchísimo, casi mayoría. Obviamente el ser representante de un gremio que netamente interpela a la política, y sí, obviamente también tuvo que ver. Pero sí, está buenísimo, era necesario. Por suerte no estuve yo solo en la última elección, también estuvo la compañera de fleteros, o sea que la representación gremial realmente estuvo representada en puestos casi para entrar porque ninguno de los dos pudo acceder a la banca, pero creo que es un momento que donde los gremios tienen que empezar a hacer nuevamente política, porque vos desde lo gremial yo puedo solucionar lo laboral. Ahora, para cambiar las leyes tenés que estar dentro de la política, si no, no la vas a poder cambiar. Un ejemplo para que no quede en la nebulosa, nosotros tenemos un estatuto vigente del año 2015 y un escalafón del año 2001. Estamos en el 2026. Están desfasados Y totalmente. obviamente el municipal no le importa a nadie, porque también es tomado cargo de lo que digo. No somos materia para que la política se fije. Si a las claras está, ganamos 400.000 pesos. Entonces digo, para que se pueda modificar, tenés que estar dentro de la política. Y que realmente se tome el valor que necesita tener el empleado municipal. Y lamentablemente tenemos que ir a una tragedia como la pandemia para que se tome un poquitito de valor. Pero nunca, no está bien pago. Nosotros nos hacemos cargo de la educación, de la salud, de la seguridad, de la higiene. Son municipales, todo lo que ve el vecino son compañeros. Obviamente estamos denostados y es parte de lo que nos toca. Pero bueno, Sí, así. sí, sí. Y la única forma de cambiar la realidad, como siempre digo, es estando, accionando y haciendo, ¿no? Sí. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Y ahora, digamos, con esta realidad coyuntural que tenemos con respecto a peronismo, a las internas, a todo lo que sucede entre Axel, la Cámpora, digamos, ¿cuál es tu análisis, cuál es tu visión del tema? Mirá, eh, lamentablemente lo digo con pesar, en principio habría internas, cosa que creo que no está bueno. Y por ahí lo hablo con un montón de compañeros que hoy están
tanto dentro de la lista que yo integro, acá hay 2 listas marcadas, una encabeza Juan de Bandi, el cual yo tengo la verdad que el orgullo de poder estar hoy actualmente siendo secretario gremial y nuevamente postulado para volver a ser secretario gremial del PJ. Y del otro lado encabeza Alejandro Colli, el doctor Alejandro Colli. Lo hablo con las dos. Yo creo que el enemigo no está ahí, el enemigo está enfrente. No, es claro que, digamos, el peronismo también necesita pasar por esas internas porque es donde digamos, se solucionan los problemas, digamos, de Es que poder, de no se roles. soluciona porque hace 4 años hubo 3 listas, ganó la lista de Juan y hoy volvemos a 4 años después con los mismos actores a volver a discutir lo que ya se ganó hace 4 años. Entonces no es que se soluciona. Y ese es el problema. El enemigo no está dentro del espacio. No, lo que digo es que es un ejercicio del peronismo, digamos, tener, digamos, la disputa yo no sé si es bueno, digamos, ojalá lleguen a un arreglo, pero digo, en el caso de que no lleguen, el peronismo tiene ese ejercicio Sí. que, digamos, que es sano también, de alguna manera. Qué sé yo, Gabo. Ojalá fuese así. Igual yo mismo, uno de lo poco mucho Igual que vivió, hablamos hace un ratito que de 18.000, 17.000, 17.500. en la última elección votaron 4.000. 4.000 y que ahora se espera mucho menos, o sea que tampoco es tan representativo. Sí, a ver, es una elección distinta a la que pasamos el año pasado, donde vos le hablás a la comunidad, ahora solamente, o en principio le hablás a tus afiliados, entonces ya pasa a ser una elección distinta. Por eso digo que nosotros necesitábamos enfocarnos en otra cuestión, no en ser el enemigo interno. Por eso digo que no se soluciona desde ahí. Igual todavía no está la última del Mirá, Pablo. se decide ya. Hay 2 escenarios, la posibilidad de que haya, digamos, Y unidad, una unidad o interna. Acá a nivel provincial hay creo que 32 municipios que están en ese litigio como estamos nosotros. Se resuelve en pocas horas y vamos a tener la resolución. Si hay unidad o no, en el caso que haya unidad, bienvenido sea. Y en el caso que no, se competirá. Supongamos los 2 escenarios, digamos, supongamos que hay un escenario de unidad. Sí. ¿Cómo debería ser para vos esa unidad en la lista? Mirá, ¿Qué debería suceder para que esa unidad se dé? En principio acá hay varios actores políticos y tienen que estar todos dentro. Yo creo que la unidad no es una unidad con la palabra sí solamente, sino con los hechos. Para que pase eso tienen que estar todos los actores, que no son 20.000. Pero sí todos los espacios representados tienen que estar dentro de una lista de unidad. Yo creo que hoy se ha hecho un mérito suficiente para que la conducción del partido siga siendo a través de Juan de Bandi. No hay, en ese sentido, para mí, discusión. Un partido en un lugar donde no sos gobierno, que se abrió durante los 4 años, que se han hecho un montón de acciones directas al afiliado y al vecino, donde se dio la participación de todos, del que quería participar. Se abrió, entonces digamos en ese sentido creo que la conducción no tendría que estar en discusión, claramente es lo que creo yo. Y si hay lista de unidad, pues bienvenido sea, mientras sea con esa conducción, me parece que está bueno que estén todos el MDF, mismo hay gente del Frente Renovador que también es afiliada que debería estar, y los gremios deberían estar, los movimientos sociales deberían estar, creo que ningún espacio debería quedar fuera de esa unidad. Ese es un escenario. Si no hubiera lista de unidad y se tendría que competir, creo que la mayor representación de los afiliados están del lado de la lista que hoy encabeza Juan, donde tenés la gran mayoría de los gremios, la UOM, municipales, fletero, APL, donde están los movimientos sociales, está la gente que representa a Daniel Menéndez, están los otros espacios políticos también importantes, o sea, hay una representación mayoritaria, así que creo que... Con respecto, digamos, que lo ha nombrado varias veces a Juan, Juan es parte, digamos, también de una transición desde que Curto, digamos, dejó de ser intendente y le tocó una brava, ¿no? Durante mucho tiempo. Una brava, digo, en el sentido de que muchas decisiones importantes que generan también otras reacciones de otra gente. ¿Cómo evaluás, digamos, estos años de Juan en esta etapa? Digamos, lo hablaste muy bien, pero para profundizar un poco más, ¿cuál fue el trabajo de Juan estos años, desde que asumió hasta el día de hoy, ¿no? Porque tuvo varias etapas. La realidad lo voy a citar a mi amigo y a mi hermano Javi Pepe, que me decía algo hablando de política. El problema es que no se ganó. Si se hubiera ganado no estaríamos en discusión. Ahora después, como todo, el que conduce, y a mí me toca conducir un grupo amplio de compañeros, a veces no contentás a todos.
tiene que ver con eso. Después hay decisiones que han sido acertadas, otras que no, otras que comparto, otras que no. Parte de la conducción. Yo digo, la forma de legitimar algo es a través de las elecciones. Bueno, ganó las PASO cuando lo hizo, ganó la elección partidaria cuando participó, digo, más legitimado que eso. Digo, digamos, ¿considerás que él fue, digo, había una etapa anterior, por eso siempre, digamos, hago referencia a la etapa de Curto, donde por ahí era más hermética, o después de tantos años de Curto estando, digamos, en la línea del poder, era de una manera, cuando sube Juan empiezan a cambiar algunas cosas. ¿Sentís que se abrió ese campo, digamos, o ese lugar que se le dio lugar a compañeros, a compañeras? ¿Cómo sentís que fue en comparación con lo que era antes, ¿no? Mira, esto lo hablo, yo viví la última gestión de Curto, yo entré en el 2000. En 2015 se perdió, 2015, 15 años de la gestión de Curto. Yo creo que hubo una generación como la mía, de los 40, que lamentablemente no tuvo lugar. ¿Por qué? Porque no es que Curto estuvo 24 años. El resto del gabinete estuvo 24 años. Entonces hubo una generación que fue muy difícil dentro de la que está Juan, que fueron pocos los compañeros que pudieron, no es la palabra sobresalir, sino es poder dar un pasito más para poder conducir. No pasaba. Cuando se pierde y se da esa transición de Juan, obviamente hubo una generación que ya tenía una edad que no era por ahí la nuestra. Uno con edad venía con las ganas, venía, bueno, a ver, vamos por esto. Entonces se rompió y necesariamente hubo un recambio generacional que hoy se ve vislumbrado. Digamos. Hoy nuestra candidata a vicepresidenta, si es que hay interna, no llega a los 30 años. Entonces hay un cambio generacional. Sí, sí, eso se vio en las últimas listas, ¿no? Pues Sí. por lo general hubo gente más joven, hubo diversidad, hubo Sí. otro tipo, digamos, de búsqueda en la lista. No alcanza. Y eso también es real. Bueno, para que alcance, tenemos que estar todos juntos. Si no, no va a alcanzar nunca. Por eso digo que para mí era súper necesario que haya unidad, y ojalá todavía se dé tiempo de que haya unidad con todos adentro. Porque hay algo que todavía no alcanza para poder ser gobierno en el 3 de febrero. ¿En qué momento considerás que se rompió o que hubo algo, digamos, un hacer distinto con respecto a cómo venían trabajando? Porque, digamos, hasta la última lista que se presentó, más o menos, digamos, la unidad venía funcionando. O sea, que fue lo que yo considero, digo, nombro la lista porque considero que ahí hubo algo que pasó o que sucedió, digamos, que llevó a esto adelante, ¿no? Después. Como decimos comúnmente, es una cuestión de terminales. Tiene que ver con eso. Muchas cosas se deciden arriba, no en el cielo, sino en los actores a nivel nacional y provincial, y terminan bajando acá. Creo que es eso. Ahora vos me decís, ¿hay algo personal con alguien? Creería que no. Te vuelvo a lo mismo. Si se llega a dar internas del otro lado, por decirlo de una forma, yo tengo respeto y cariño por un montón de compañeros, que los voy a seguir teniendo. No es que hay algo que esté roto. Ahora sí, lamentablemente, uno responde una terminal y otro responde en otra, y eso hace hoy que estemos como estemos. ¿Qué creo yo que, y no es que lo digo acá solamente, sino lo hablo siempre? Nosotros tenemos que fortalecernos a nivel local al margen de la terminal que tengamos a nivel provincial o nacional. En el caso nosotros no tenemos ninguna, digamos, y tal vez tengamos esa suerte y por ahí es más fácil. Pero creo que nosotros a nivel local, si queremos gobernar en el 2027, tenemos que estar todos juntos al margen de lo que pase arriba. Porque en definitiva acá después gobernamos nosotros. No viene alguien de afuera y dice, che, hay que hacer esto. No, lo haces vos. Entonces digo, bueno, entiendo que es un proceso, que es un laburo, que no es fácil, pero por lo menos hay un montón de compañeros que creo que piensan como yo, que creo que es con todos juntos y creo que el enemigo está enfrente, no es interno. Sí, eso sin duda. Ya ahora vamos a llegar a todo el análisis del enemigo, como bien decís, porque bueno, digo, no se el sobreentienda, ¿no? el El enemigo enemigo no en de términos mero. de guerra, sino el Claro, enemigo en claro. términos ideológico, de pensamiento y de cómo llevar adelante las cosas, digamos, ¿no? Ni más ni menos. Y bueno, vayamos al segundo escenario, supongamos que hay internas, cómo, digamos, qué pasa en el caso, digamos, de que una de las dos listas gane, ¿qué pasa después? Mirá, ¿O qué pensás que hay, puede llegar hay a pasar una, después? hay una frase muy concreta y te contesto con esto. El que gana conduce, el que pierde acompaña. Debería pasar eso. No hay otro escenario, obviamente es hacer futurología. Yo creo que debería pasar eso, gane quien gane. Porque el objetivo es mayor en el 27.
El objetivo no es ser el presidente del PJ. Yo creo que el objetivo de todos es que el peronismo, sea quien sea, no importa el nombre, sino que el espacio sea gobierno en el 2027 para mejorar un montón de cosas que hoy el vecino no se ve reflejado. Creo que hay que presentarse para ese proyecto, de que al vecino le vaya mejor. Va más allá del nombre propio. Yo creo que hoy es un modelo que ya está votado, que se profundizó el local, ¿no? Se profundizó al ser parte del gobierno nacional. Yo creo que es momento que al vecino le vaya un poco mejor, que alguien piense en el vecino, y creo que si hay algo que se caracteriza, que el peronismo tiene empatía y piensa en el vecino y en el otro, o en el ciudadano. Entonces digo, es momento que nosotros podamos sentarnos y pensar un proyecto para gobernar en el 2027. Entonces, digamos, el escenario igual de ser, el que gana conduce, el que pierda acompaña, todos juntos. No creo que sea de otra forma. ¿Qué es lo que, digamos, suele pasar en el peronismo, digamos? Generalmente. Todo, por eso digo, más allá de las idas y vueltas internas, que, digamos, con unidad, sin unidad, con lista, considero que son, digamos, positivas, de lo cual por ahí a veces no lo pensaba así. Digo, bueno, basta, dejen de pelearse, pero bueno, creo que es parte, digamos, siempre y cuando haya respeto, como vos decís, por los compañeros, por las compañeras, digamos, me parece que es importante, sobre todo en estos tiempos donde hubo tantos errores cometidos, digamos, ¿no? Los últimos 4 años de nuestro gobierno no fueron buenos y eso hay que admitirlo. Digo nuestro porque, bueno, todo el mundo sabe mi ideología del campo nacional y popular, ¿no? En un contexto distinto, ¿no? Lejos de defender un gobierno que para mí no fue positivo, no sé si no fue malo, no fue lo que uno esperaba. En un contexto distinto, donde en ese contexto con una inflación de 1000%, la gente llega a fin de mes. Porque también hay que decirlo todo, digamos, es real, el gobierno fue por ahí lo que uno esperaba. Ahora, en ese contexto que fue difícil, donde creo que el flagelo fue la inflación sobre todo, mucha, la gente podía llegar a irse de vacaciones, la gente podía tener un manguito más, cosa que hoy no pasa. Sí, sí, y muchísima gente dice, prefiero estar mal como cuando estaba mal antes, ¿no? Totalmente, claro. Por eso digo, es muy duro lo que se está viendo. Mirá, por ahí me toca participar de muchos encuentros con otros gremios donde los sueldos de otros gremios es distinto al nuestro. Y por ahí lo que creo, lo pienso y lo digo es muy difícil cuando el trabajador registrado es pobre. O uno puede entender que lamentablemente el vecino que vive atrás de un plan o que vive atrás de una changa no llegue bien a fin de mes. Lo que no se puede permitir es que el trabajador registrado no llegue a fin de mes. Y es lo que pasa hoy. No solamente en los municipales, que es lo que uno conoce, sino en otros ámbitos también. Entonces eso es grave. Un montón de cosas son graves. Sí, Lo de sí, las sí, vacaciones, sí. lo de la licencia, pero digo, en el día a día es eso. Que un trabajador que trabaja 9 horas llega al 20. Hay gente, no sé cómo hace, hay compañeros míos que hacen milagros para llegar a fin de mes. Y te doy un ejemplo para que se entienda. ¿Cómo era? Nosotros tenemos una secretaría de finanzas, que también órdenes de compra, porque al compañero no le va bien. Tenemos esa posibilidad que pueda sacar una orden de compra para comprar carne y pagarla recién al otro mes. Nosotros, cuando nos iba mal antes, el día 20, que era la última semana de cobro, nosotros cobramos siempre a fin de mes, 29, 30. Vos tenías la cola porque la gente no llegaba, entonces la última semana iba y sacaba una orden de compra. En el caso muy extremo sacaba un préstamo. Bueno, hoy lo tenés el día 10. Hoy la gente cobró, a la otra semana tenés haciendo cola para orden de compra y para préstamo. Terrible, Es terrible. terrible, sí, sí, Es sí. terrible. ¿Y por qué pensás, digo, más allá de que mucha gente nunca, digamos, hay mucha gente que no tiene empatía, digo, pero más allá de eso, ¿por qué pensás que hay gente que a pesar, digamos, de todo, puede llegar a seguir defendiendo a este gobierno y no queriendo, digamos, que se deja llevar por el odio, por la instalación, digamos, de no queremos más lo que pasó, lo anterior? Yo creo que el argentino, me voy muy por arriba, siempre es un River y Boca. No hay otra explicación. Puedo decir, creo que es de un estudio sociológico, porque hay cierta gente que antes le iba bien o le iba mejor, hoy le va mal, sigue apostando a algo que no tiene mejoría, pues esto no tiene mejoría. Lamentablemente, esto no va No, para no, los que mejor. vivimos ya 50 años sabemos cómo Claro, es el cuento. De hecho, pero es muy parecido a ya cosas que pasaron. pero vos lo podés entender. Yo lo puedo entender en mi sobrino que tiene 25, que haya votado. No lo puedo entender nunca igual, pero digo, bueno, puedo comprender. Decís, che, bueno, voté a Macri, fue mal, voté a Alberto, fue mal, bueno, voy a probar con este loco.
Yo hasta ahí te puedo entender. No lo puedo entender un tipo que tiene más de 50, que esto ya lo vivió. Eso lo puedo entender, un jubilado, flaco, pero van por tu derecho. La otra vez vi una nota que estaba en el debate de Milei y Massa. Creo que Massa no le erró, no te digo 100%, pero el 95% pegó con lo que iba a pasar. Bueno, lo que estamos viendo. Sí, que era de manual. Era de digamos, ¿no? Todo manual, lo que iba a era de pasar. manual, era manual. En contra de los discapacitados, en contra de los jubilados, en contra de los trabajadores, en contra de la universidad. Así todo, hay gente que está de acuerdo. Es para estudio, no se entiende. Sí, yo personalmente creo que también se apoya mucho en ese inconsciente colectivo, que obviamente son excepciones, pero suceden. Bueno, estos organismos se crean para meter vagos, para hacer esto, para hacer lo otro, y creo que hay mucho de eso en el inconsciente colectivo que hizo, digamos, pensar que, no sé, terminar con las universidades está bien, que todas estas locuras que suceden se tomen o tengan un anclaje, un justificativo psicológico para decir, no, bueno, pero está bien que le saquen eso. Pasa que es medio retorcido, ¿viste? Porque en un momento hubo dos latiguillos muy marcados en la gente. Uno que iban a cobrar en dólares, cosa que no va a pasar nunca. Y el otro que era la casta. Digo, cuando uno habla de la casta, estamos hablando de la ex ministra de Seguridad, que hoy es senadora, que pasó por todos los gobiernos habidos por haber. De ser montonera pasó a ser libertaria, o sea, de ser de izquierda pasó a ser de derecha. Sí, vive de Sin la ningún política desde tapujo, hace muchísimo tiempo. sin ningún tapujo. Un ministro de Economía que ya pasó por 3 gobiernos. Un ministro de Modernización que estuvo casi preso por el megacanje. Sí, Volvió claro. con Macri ¿Por y qué a la volvió gente, ahora. por eso, ¿por qué a la gente eso Como, no le molesta? digo, es Y increíble. le molesta, digamos, el peronismo, porque el peronismo Eh, tal cosa, porque el peronismo tal otra. Mucho tiene que ver los medios masivos de comunicación. Creo que el gran ejemplo es el ministro de Modernización, da un ejemplo totalmente errado para su visión y explota la indignación de la gente, que la gente no tenía ni idea de qué podía pasar. Si él no hablaba de eso, hoy no hay marcha, hoy no hay paro. Digo, la importancia de los medios. Eso traducirlo para el otro lado. Si vos tenés el 90% de los medios de comunicación masivos concentrados en un solo sector, y es muy difícil. Si todos los días, mi mamá que mira la Y tele, te iba a todos decir los días le exactamente lo dice, mismo. che, Yo mirá que el peronismo es malo, le decía a mi vieja, apagá la tele porque te están lavando la cabeza también. Claro, es complicado entonces, Y ¿viste? hablando de comunicación, digamos, en esta era, digamos, de la falsa noticia, de la mentira, ¿cómo considerás que juegan ellos con respecto a esto? ¿Cómo considerás que influyen los medios de comunicación alternativos como los canales de streaming? Esta nueva, digo, nos ganó una Sí, persona o ganó una persona que no presentó, que no puso un papel en la calle, por sí, ni un ejemplo, fiscal. y ni un fiscal. Bueno, eso cambió el paradigma claramente. Digamos, hoy nosotros acá le vamos a llegar a un montón de gente que si nosotros haríamos un programa de radio no llegaríamos. Entonces, o te ayornás o no, digamos. Los medios de comunicación son muy importantes. Hoy creo que el streaming es, de hecho, nosotros dentro del gremio tenemos un streaming hace 3 años, porque necesitamos comunicar distinto, porque el compañero nuevo se comunica distinto, porque hoy la noticia son 15 segundos y la pasaste largo, entonces tenés que comunicar preciso, claro y rápido, digamos, y eso lo consiste a través de esto, donde nosotros podemos charlar tranquilamente, sin ningún corte, sin ningún Sí, nada. yo siempre defiendo, digamos, de hecho, este programa nació un poco de esa necesidad también, ¿no? De poder charlar profundamente un poco más, de una charla, digamos, más extensa, más profunda, donde podamos analizar cosas también y producir contenido, digamos, local para que la gente, digamos, tenga esa herramienta de conocer un poco más a los responsables y a los que llevan adelante, digamos, el trabajo dentro del municipio. Ahora, yo creo que es fundamental entender o lo que ellos entendieron hace mucho tiempo, que es la importancia más allá de las políticas que se decidan, de los programas de políticas públicas que se lleven adelante y todo el trabajo que hay que tener para estar en un municipio, en una provincia, en un país, pero también es necesario tener un equipo de comunicación que pueda explicarle de una manera directa a la gente hoy y sobre todo minar, como están haciendo ellos, las redes de una manera, digamos, yo creo que estamos muy atrasados con respecto a eso y es parte de la batalla que hay que dar, de la batalla cultural que hay que dar. ¿Qué sentís que hay que hacer en ese sentido? Ahí es más meterlo. Yo creo que admiro la comunicación que tiene la intendencia.
es admirable. Es una muy buena comunicación donde llega a todos lados, donde tienen mucha venta de las cosas o pocas cosas que yo creo que se hacen. Y es admirable, cosa que nosotros no la tenemos, claramente no la tenemos. Creo que es una materia pendiente. Es admirable desde el punto de vista comunicacional. Total. Digo, pero está instalada, no digo solo por algunos, no digo por todos los spots, pero está instalada esto es un pensamiento mío, está instalada la mentira como estrategia, pero no la mentira chiquita, sino que lo que yo veo es que está instalado la gran mentira con la facilidad de decir cualquier barbaridad sosteniendo que eso es cierto. Mira. Digo, no sé, como la panadería de Burrix diciendo, no, justo hoy a la mañana pasé por una panadería y las empleadas, digo, toda una gran sarta de mentiras para mí, o de invenciones que están ahí a la vanguardia de la política, al servicio de la política. Pero porque no hay respuesta del otro lado, porque no llegás. A ver, si hay algo que es claro y ahí no le vamos a errar, es que lamentablemente el PYME cierra. El PYME de 3 de febrero, de Córdoba, de todo el país. Entonces, bueno, puedo decir que acá las industrias es lo mejor que le puede pasar al distrito. Si te cierran todos los días pymes. Entonces tiene que ver con esa gran mentira, con un relato que continúa, con mucha venta de humo, diríamos, para que se entienda claro. Bueno, pasa. Ahora, digamos, lamentablemente del otro lado no sé si no tenés las herramientas para poder contrarrestar eso. Pero es muy difícil, acá se quieren vender terreno. Digamos, a veces uno tiene que posicionarse en lo local para entender lo nacional. No hace falta ir a los ejemplos de Burrich. Nosotros tenemos acá se quieren vender terrenos. Acá se quiere hacer un túnel con financiamiento propio mientras municipales cobran 400.000 pesos. Entonces digo, ese relato no hace falta ir a buscarlo al otro lado, lo tenés acá. Claramente acá hoy no hay 3 edificios nuevos en la localidad porque hay un amparo que ahí sí la oposición frenó. Porque si tendremos en el centro de Casero, cuestión donde yo vivo, 6 edificios. Si hoy tenemos problemas de estacionamiento, tenemos problemas de agua, problemas de luz, ¿qué pasaría con 6 edificios? Sí, una de las primeras cosas que Valenzuela dijo cuando llegó, que prohibió todo tema de edificios, todo tema de construcción, y ahora de repente empiezan a ver, de hecho, hay en demasía, bueno, acá enfrente hay 2 edificios enormes, y la infraestructura del distrito no está, digamos, no está como para soportar semejantes edificios. No me lo contaré, pero yo vivo en el centro de Caseros, a una cuadra del playón. Este fin de semana largo, imposible estacionar. Imagínate con 6 edificios. O sea, no puedo estacionar, tuve que estacionar 4 cuadras en mi casa. No, ni hablar, no tengo la suerte de tener ganancia. En la puerta de tu casa, mi casa. pero ni en santos lugares se puede estacionar en la puerta de tu casa. No, capaz eso es imposible, prefiero venir caminando. Más ahora de que está el estacionamiento medido, que bueno, santos lugares no lo implementaron, no sé por qué, algo debe haber pasado. Aleatorio, ¿no? Es aleatorio, en realidad vienen, pero no es tan fijo como por ahí están en Caseros y en Ciudadela. Pero digo, medida recaudatoria, claramente. Pero es muy difícil. Por eso digo, y ¿sabes por qué hago hincapié en el túnel? Porque me indigna. Ni más ni menos. Y que salgan a discutírmelo. Obviamente, si yo me quiero comprar un 0 kilómetro, probablemente me lo compre. Ahora no pago la luz, no pago el gas, no pago el alquiler, no me visto. Entonces sí, seguramente podré tener un auto 0 kilómetros. Esto es lo mismo. 5 túneles pueden tener, no uno. 400.000 pesos ganan la gente. Que hace que la gestión funcione. Porque la gestión funciona por los empleados. Sin ningún tipo de duda. Entonces, obviamente, si vos no tenés insumos, no le pagas bien al trabajador, y sí, 5 túneles. Yo el otro día se lo dije a un compañero, porque hay un montón un funcionario que obviamente tratan de hacer lo mejor que se pueda. Y se lo decía, le digo, ¿sabes cómo le tienen que poner al túnel? Que le gusta ponerle nombre a todo. Túneles municipales. Porque es con nuestra plata. Entonces pónganle, háganme un favor y lleva la idea. El nuevo túnel que quieren hacer, no pónganle túneles de los municipales. Porque el 1, el 10 o el 100% es por plata que también nos corresponde a nosotros. Nadie está pidiendo que, digamos, nosotros jamás no nos metemos operativamente ni en las decisiones que tiene el Ejecutivo. Son órdenes de prioridad. El empleado municipal no es prioridad. Si no, no ganaría lo que gana. Entonces, ¿y qué considerás cómo fue, digamos, la gestión de Diego Valenzuela a lo largo de todos estos años?
que ahora no está, pero sigue de alguna manera está, ¿no? No se va En los más. videos aparece. Yo lo veo en todos lados. No, se va de la intendencia para ser senador, pero en realidad no es senador, sino que ahora está en otro lado, Sí. pero a la vez sigue haciendo videos y está acá, digamos, como este último tiempo de Diego Valenzuela, a partir de que empezó a ser libertario y todo, como lo Mira, cómo yo lo consideras? trato de ser lo más objetivo posible. Había cosas que necesariamente había que hacer, sí. Creo que de último tiempo aparte, a esta parte, hay cosas que no están buenas. Lo del túnel, lo de la venta de terrenos, lo de la gran cantidad de edificios que se construyen, lo de la seguridad que es muy complicada la seguridad en 3 de febrero. No en Barrio Libertador o en Barrio Jorge Los Andes, en el centro de Caseros. Digo, y no porque la seguridad tiene que ser en el centro de Caseros distinta, digo, a donde hay mayor afluente de gente. Son cosas que están siendo complicadas para el vecino. El vivir día a día en 3 de febrero está siendo complicado. Entonces digo, creo que se ha perdido, no sé si la brújula, pero hay cosas que no se están haciendo. Había cuestiones que había que hacer que viene con la modernización, sí, los LED, buenísimo, porque es algo que estaba por implantarse y de hecho lo tenía preparado, curto, presupuestado, pero bueno, lo termina haciendo esta gestión. Ahora la realidad es que hay otras ciertas cuestiones que lamentablemente no se está con el vecino, o por lo menos mi apreciación, yo como vecino. A mí no me preguntaron si me iban a hacer un edificio a una cuadra. Che, si tenía agua, si tenía luz. Sí, sí, sin ir más lejos, digo, como que toman determinaciones que no son con la gente. Por ejemplo, doy el ejemplo de acá. Acá hicieron todo lo que se hace en Capital con esos conitos amarillos y Sí, todo. No dejaron un lugar para carga y descarga de mercadería, cuando enfrente sí lo hay. Entonces digo, jamás vinieron, che, ¿qué es lo que necesita? Digo, porque en definitiva el trabajo del municipio está al servicio de lo que total. necesita la gente. No de hacer lo que vos pensás que hay que hacer, sino de hacer lo que también la gente necesita, o digamos de alguna manera lo real que la gente necesita, ¿no? A mí que me pongan esto y que no me dejen un lugar para cargar y descargar no me beneficia en nada. Entonces, ¿para qué No, quiero que el municipio gaste plata en eso? yo creo que tiene que ver y es ir un poquito más allá. La idiosincrasia del 3 febrense es una, pero vos para entender la idiosincrasia del 3 febrense tenés que ser de 3 de febrero, cosa que en muchos lugares no pasa. Entonces digo, es más profundo. Sí, Yo, sí, sí, ¿cómo sí. sé que acá es un lío para estacionar? Porque soy de acá, porque voy a la iglesia de Lourdes, porque mi nena hace teatro enfrente de Marechal, en una cuadra de la estación de Santo Lugar. Entonces yo conozco, porque soy de acá. Bueno, preguntá si los que deciden son de acá. Entonces ahí es difícil. Vos no podés resolver las cosas que no entendés. Porque tiene que ver con esto que si vos, si a vos te ponen eso, es no preguntar al vecino, che, mirá que acá yo necesito que se descargue y descarga, no necesito esto. O hacelo, pero ten en cuenta que yo necesito descargar y descargar. Bueno, Sí, sí, sí. de Como estos esos ejemplos chiquitos, hay un montón. de esos chiquitos, Digo, un para que montón. los micros doblen en la Avenida de Plata, cuando se hizo toda la construcción, los micros ahora no pueden doblar. O sea, hay un montón de cosas que, por eso digo, a veces uno dice vende humo, porque bueno, sí, se muestran las instalaciones, se muestra todo lo bonito, pero después el vecino no puede estacionar ya más en la puerta de su casa, el colectivo no puede doblar, los arreglos constantes que hay que hacer, porque eso está mal hecho, se hacen constantemente, el estacionamiento medido, vas a comprar algo a casero, no podés estacionar por ningún lado, que son medidas obviamente recaudatorias. Digo, la seguridad en 3 de febrero cada vez es peor, la cultura está totalmente desfinanciada, no hay en 3 de febrero una política pública cultural, y de esto lo sé, digamos, con fundamento, porque digamos, es una de las áreas en las cuales me desarrollo mucho, no está. Digo, ¿qué pensás que la gente necesita de nosotros, o qué deberíamos hacer nosotros para que la gente vuelva a confiar de alguna manera en nuestra visión de lo que tiene que ser un partido, o la visión de lo que tiene que ser una provincia, un país? Yo creo que en principio debe haber más espacio donde uno pueda desarrollar esto, que no los hay. Este es uno, donde yo puedo decir, che, mira, me parece esto, me parece que las cosas estas no están buenas, me parece que nosotros podemos hacer otro tipo de cosas, me parece que hay que proyectar para un 3 de febrero más moderno, con otras cuestiones, pero vos no encontrás el espacio para hablar de este tipo de cosas. Son muy pocos, y ahí tiene que ver, y volvemos al principio de la conversación. Digamos, la parte comunicacional se concentra en un solo lado. Entonces vos no le llegas nunca al vecino, salvo que tengas el mano a mano. Pero uno le puede llegar. Nosotros a través de la corriente le llegamos a un montón de gente, no le llegamos a todo el distrito. Y en nuestro caso tenemos un agravante, que al vecino no le importa el municipal. Si hoy el municipal recibe un aumento del 10%, el vecino está a la puteada.
pues arréglenme la luz antes de aumentar esos vagos. Entonces nosotros corremos de atrás y con esa cuestión muy clara. Y soy totalmente duro con esto, pero Sí, pero una es cosa no sincero. quita la otra, ¿no? Una O sea, cosa no quita la otra. evidentemente, digo, que un municipal gane 450, 600 mil pesos, no tiene nada que ver con la luz que se ponga o no se ponga, ¿no? Hay que Bueno, hacer pero hay las gente que no lo cosas de entiende. alguna manera. Y después también está, obviamente, y esto es algo que, volvamos, uno para hablar tiene que conocer. Yo trabajé toda mi vida, hoy en día, trabajé cuando tengo 18 años. Y lo hablamos mucho con los chicos. Vos cuando te juntás con tus amigos que no son municipales, te dicen, che, yo quiero ser municipal. Cuando vos decís lo que ganás, te dicen, no, no, dejás, me quedo con lo que estoy. Es así. Ayer hablábamos también con amigos con respecto a la política en general. Y decían, no, porque bueno, Milei va a volver a ganar, porque yo digo, creo que hoy está instalado ese pensamiento de que a Milei le está yendo muy bien en muchos lugares porque la gente lo apoya. Yo personalmente creo que no es así, creo que estaba la idea de que se terminaba el gobierno de Milei cuando Axel ganó, digamos, los Coincido. presidenciales, y que esta sorpresa, por X motivo, porque la gente, digamos, votó como votó y es imprevisto, digamos, cómo puede llegar a votar en unas legislativas, creo que se instaló esto de que no, Milei es un escenario posible. Digo, pero vos pensás que realmente la gente en su mayoría está en 3 de febrero o en la provincia apoyando lo que está haciendo Milei, o realmente están dudando muchísimo de qué es lo que va a pasar. Esa es una pregunta. Y por otro lado, ¿qué pensás que va a pasar en cara al 2027 con nuestros o con, digamos, con los que se van a presentar, digamos, como posibles candidatos a presidente para poder llevar adelante A ver, un trabajo? yendo al primer punto, coincido 100%, creo que, digamos, una realidad fue la elección de septiembre, donde en la provincia se arrasó, se ganó en todos lados, donde hubo un trabajo local importante de los municipios para que eso suceda. De cara a octubre creo que ese trabajo se mermó, es una realidad, y también se instaló mucho miedo al que se termine abruptamente un gobierno donde nadie quiere que se termine. Tiene que llegar al final del mandato y ganar en el 27 como corresponde. Pero digo, se había instalado y eso hizo que la elección de octubre fuera distinta y para mí, para muchos, inentendible. Pero bueno, creo que también ahí está el poder de los medios. Otra vez, concentrado. Y yo lo veo, el pobre mi mamá me le duele las orejas, lo veo en ella. Si vos ves la tele todos los días, noticiero que veas, te decían, che, si pierde se puede ir y decir, no quiero que se vaya, no quiero más quilombo en este país, necesitamos salir. Creo que tuvo que ver con eso. Y la segunda, con respecto a nuestros gobernantes, Sí, digamos, hablando ya, pensando en el 2027, digo, hay que pasar toda esta interna y todo, pero bueno, el peronismo ha demostrado en la historia que siempre se acomoda. sí. Yo siempre doy el ejemplo de la escena de la película de Terminator, no tiene nada que ver, pero digo, cuando le dice hasta la vista baby, que se desparrama todo, Se y vuelve. de repente el calor hace que se vuelva a juntar, y eso creo que es el peronismo. Escuchamos, acá hay compañeras que no vieron esa película, esa de muy nuestra edad me parece, ¿eh? Exactamente, pero bueno, digo, yo creo que eso va a suceder. Ahora, en pos de eso, y mirando ya el 2027, que si te querés acordar no falta mucho tampoco, aunque con la política, digamos, 1 año y medio, 2 años es un montón, pero en tiempo, digamos, no es demasiado tampoco. A ¿Qué ver. pensás que puede pasar? ¿O pensás que ya hay un candidato que hay que, digamos, tiene que ver esta interna con la posibilidad de, digamos, de candidatos locales, de candidatos provinciales? Porque digo, todo se empieza, digamos, a acomodar de alguna manera. ¿Cómo lo ves de acá al 27? El PJ generalmente fue un ordenador de ciertas cuestiones. La interna del PJ creo que puede llegar a ser nuevamente un ordenador de cara acá al 27. Lo que sí creo, como afiliado, como militante, pero también como ciudadano, que nosotros tenemos que representar es justamente eso, al vecino, al ciudadano, y tener una propuesta realmente para que esto mejore. No de porque mi ley, sino digamos, laburemos en base a lo que nosotros vamos a hacer para que el argentino esté mejor, trasladándolo a lo local, pienso exactamente lo mismo. No es porque Venezuela va porque ahí va. Digo, presentemos un proyecto donde el vecino pueda estar mejor con estas pequeñas cosas. De, che, mirá, te vamos a tener en cuenta. Evidentemente tiene que haber una cara de descarga. Digo, Sí, ¿qué sí. vamos a Me hacer? está diciendo, me parece clave. Justamente yo te estaba hablando de personas o de
posibilidades, pero digo, lo que decís es fundamental. Digo, yo creo que a la gente hoy le falta saber qué le vamos a ¿Qué le proponer vamos a proponer? concretamente. ¿Qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué va a pasar con la seguridad? ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Cómo va a ser el presupuesto? ¿Cómo va a ser, digamos, el trabajo que vamos a llevar adelante? Eso todavía no está, obviamente, porque, bueno, todavía estamos en una etapa. Sí, igual es este año, Gabo. Es un año, y yo lo tomo porque lo hablaba el otro día con los delegados, que nos pasa a nosotros gremialmente. Es un año donde la política, entre comillas, no te interpela. Entonces vos tenés que dedicarte a la gestión. Porque el año 2027 va a ser un año netamente político. Digo, este es un año de gestión. Sacá la interna, que es ahora, si se vota, es el 15 de marzo. Que a la gente no le importa, también hay que decirlo, no le interesa. Entonces, digamos, es un año donde nosotros, este 26, tenemos que encontrar esa respuesta al vecino, tenemos que proyectar para el 27 y tenemos que hacer la parte administrativa para lo que viene. La política va a entrar en el 27, no ahora. Y después va más allá de lo. Y por ahí a veces soy medio romántico, va más allá de los nombres propios. Yo quiero que el peronismo sea gobierno en el 2027. Que sea. Sí, sí, como bien vos dijiste, digamos, el Tengo enemigo está al frente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y si lo considero, lo creo, soy un ferviente, ¿cómo se dice? Nada, apuesto a esa unidad, apuesto Defensor, defensor de esa premisa. Nada, apuesto a que, digamos, en el 27 el peronismo vaya unido y podamos conducir los destinos al distrito, con todos los actores de la política dentro de ese esquema, y que podamos darle una calidad de vida mejor al vecino y, en mi caso particular, una mejor calidad de vida municipal, que lo necesitamos. Lo necesitamos. Y, digamos, no solamente yo lo digo, sino trato a través de los chicos, que la verdad que laburan un montón, proyectar este año acciones para que el municipal le vaya mejor. El municipal no puede esperar al año 27, ahora necesita estar mejor. Digamos, ese laburo, y lo destaco porque es importante. Muchos compañeros de la corriente son laburantes de la gestión y laburan para que al compañero le vaya mejor. Con una filosofía totalmente marcada del peronismo. Pero, digamos, necesitamos eso, poner cabeza y laburar para que, en nuestro caso hoy puntualmente, la base es el municipal. Obviamente nosotros tratamos de darle una mano al vecino. Pero hoy en principio nuestro foco es el municipal, porque a su vez es el que está muy mal. Entonces necesitamos que le vaya mejor. En esa acción coordinada entre el gremio, entre la corriente, tratamos de que pueda estar un poquito mejor. Volvamos, este año no podemos esperar al 27. Sí, el trabajo ya, pero y constante, ¿no? Porque doy fe de que vos venís laburando hace mucho tiempo por esto, ¿no? Siempre con las puertas del sindicato abiertas. Bueno, me ha tocado a mí trabajar, digamos, Inauguraste hace, cuando asumimos en el 19, venía una gestión de 40 años gremial y tuvimos la suerte de ir a elecciones, porque era una suerte. Pues antes no te dejaban llegar por las cosas de la vida, pudimos ir a la elección y ganamos, justo con Ariel ganamos la elección y otro grupo de compañeros y nada, creo que tiene que ver con eso, y diste en la tecla. Nosotros cuando nos presentamos en el sindicato era para cambiar las cosas que nosotros creíamos que estaban mal, que de hecho una de esas era que la gente pueda acceder tranquilamente a su edificio, no es mío, soy una circunstancia, mañana voy a ir, el edificio sigue siendo de los municipales. Esas pequeñas cuestiones son las que nos hizo a nosotros juntarnos, muchos compañeros no nos conocíamos, y decir, che, bueno, ¿por qué? No en contra de, sino a favor de que el compañero esté un poco mejor. Eso nos venía al gremio. Ahora me diste pie a preguntarte, digo, hablaste de Colia, digo, él es radical, es el presidente, digamos, ahora del sindicato, secretario general, creo que se llama. Secretario general del sindicato, y vos sos, digamos, secretario gremial. ¿Cómo te llevas, cómo se lleva un peronista con un radical, trabajando en conjunto? Digo, ¿hay diferencias, no hay diferencias? Te lo aplico a la política. Yo creo que a nosotros nos tiene que unir, ¿sí?, lo que no queremos que nos pase. Lo mismo es con Ariel. Ariel tiene su extracto radical, cual yo respeto. Yo tengo un extracto netamente peronista, el cual él respeta. Pero ¿qué nos une? Tratar de que al compañero municipal le vaya mejor. Entonces nunca vamos a tener ninguna disidencia con eso. Aparte que es amigo, lo personal es amigo. Sacando lo personal, digamos, nuestra unión gremial es muy clara. Nosotros queremos que al compañero municipal le vaya mejor. Qué importante esto que decís de es amigo o tenemos buena relación, porque digo, ¿cuánto nos falta aprender digo, tal vez yo lo mamé mucho, yo fui scout durante mucho tiempo.
he trabajado en consejos digamos, y siempre había una premisa, digo, somos amigos, nos llevamos re bien, pero cuando trabajamos defendemos nuestras ideas, imponemos lo que hay que imponer o tratamos de discernir de una forma respetuosa, y creo que esa es la manera de construir un país, que es lo que nos está faltando, algo tan básico como el respeto hacia el que piensa distinto, teniendo en cuenta, digamos, que los dos vamos para el mismo lugar o intentamos, y sin, digamos, ese querer ver a ver cuál es el beneficio que sacamos, sino que el beneficio siempre sea en pos del otro, ¿no? Que ojalá la política aprenda eso. Hay que buscar el punto en común. ¿Qué te une? ¿Por qué te unís vos con una persona? Yo, ¿por qué nos nucleamos la corriente? Porque creemos que el municipal debería estar mejor desde un pensamiento, desde el peronismo en sí, porque somos corriente municipal peronista, nos une que somos todos peronistas, nos une que queremos que el compañero municipal esté mejor, creemos que nosotros tenemos herramientas para que eso suceda. Bueno, buscar esos puntos en común. Ahora, digamos, yo con los chicos de la corriente tengo un montón de diferencias, no pensamos todos igual. Tenemos un respeto, cada uno de su lugar. A mí me toca hacer la referencia de un montón de compañeros con lo que eso representa. Pero que sí que estoy de acuerdo 100% con las decisiones que yo tomo. Está bien, es parte del grupo. Ahora yo tengo que fundamentar el por qué tomo cada decisión. Es un trabajo, es un ida y vuelta. Nos costó mucho generar eso. Yo me lo decía Javi Pepe mucho, ¿no? Que uno viene de un repollo. Digamos, milité que tengo 18 años, llegué a ser el presidente de la plaza de mi barrio, llegué a ser secretario general del Club Estudiante de Buenos Aires. Bueno, todo te va llevando. Todo te va llevando. Hoy me toca representar a los municipales a través del gremio, me toca representar una corriente política importante en el distrito, con muchos actores. Bueno, todo lleva un proceso. Digamos, a eso te lleva también ciertas ideas, digamos, el para qué. No es por juntarse por juntarse. Yo tengo muy claro que creo que era la hora de generar esa corriente, porque llegó un momento que ya el municipal no tenía esperanza, porque gana 400.000 pesos. Entonces vos no podés tener esperanza. Y creo que nosotros, dentro de nuestra humilde corriente, de nuestro humilde lugar en el gremio, tratamos de que a ese compañero le vaya mejor. Se hace muy difícil. Se hace muy difícil. Bueno, nada, no te quiero robar más tiempo porque hablamos un montón. Primero agradecerte, pero antes, digamos, de terminar, 3 cosas. Primero, si querés decir algo en particular que no hayas dicho o que, digamos, no se haya nombrado acá. Segundo, ¿qué mensaje le darías, digamos, a los compañeros, compañeras que están por la unidad o por la interna? Y tercero y último, ¿qué mensaje o qué le dirías al vecino, digamos, que está ajeno a esto y está pensando más en el 2027 que otra cosa? A ver, en principio no, dije todo, la verdad que fue recontra amplio, yo te agradezco porque, nada, son muy pocos los espacios donde uno pueda desarrollar un montón de temas, hablamos de todo. Así que está bárbaro agradecerte. Por otro Sí, más allá del interés de quién lo mira o quién no lo mira, porque en estos tiempos viste, que hablábamos, pero bueno, la idea justamente de este programa es poder profundizar y charlar seriamente, digamos, de todo lo que se habló, ¿no? No, y está bueno que vas tocando la historia de uno y me vuelvo a lo último que dije. No es que, digamos, vos llegás a tener este programa porque actuaste en millones de lugares, porque tenés un lugar que mantener, digamos, todo te va llevando a ciertos lugares. Para mí me lleva a un lugar porque obviamente tiene una historia, en este caso mía militante, no arranqué hoy, digamos. Entonces, digamos, todo te va llevando al lugar que hoy tenemos. Entonces, digamos, está bueno encontrar un lugar donde uno pueda charlar. La segunda era con respecto a... ¿Qué le dirías, digamos, a los compañeros, compañeras que van ahora, digamos, a estar en esta interna, digamos, en pos de la unidad, ¿no? Volviendo al principio, digamos, si se da esa interna, que se trate de ser con el mayor respeto posible, que no dejamos de ser compañeros por más que tengamos disidencia o en algunas cuestiones pensemos distinto, y que creo que si tenemos claro que el enemigo es otro y que en el 2027 el peronismo tiene que volver a ser gobierno, eso va a favorecer y facilitar un montón de cuestiones. Así que no mucho más que eso. Yo ya te vuelvo lo mismo. Obviamente de esta lista tengo un montón de amigos, de la otra también tengo un montón de gente que quiero y que respeto. Entonces tiene que ser, si se da una interna, lo más simple posible, que el afiliado vote la elección que crea, al candidato que crea mejor, y no mucho más. Y si terminó la elección el 15 de marzo, el 17 vamos a estar todos. Muy sencillo. Sí. Y con respecto al vecino, digamos, común que está fuera de esta interna y que la está pasando mal, o que piensa que la está pasando bien, ¿qué le diría? Mira, digamos? En principio, digamos, yo, y me tomo el atrevimiento, ya que me dejas, primero mandarle un mensaje a los compañeros municipales. Nada, agradecerles.
fundamentalmente agradecerles porque no hay lugar que uno vaya que lo reciban con mucho respeto y en algunos lados con mucho cariño, a sabiendas que no se la está pasando bien. Agradecerles la paciencia y solo pedirles que esa paciencia que tienen, que les sobra a muchos, que la tengan un poco más, que uno lo que hace o deja de hacer es siempre en pos de que al compañero le vaya mejor. Entonces, en principio, hablarle a los municipales, eso, darle las gracias. Y al vecino común es esto, digamos, nosotros hoy queremos representar un espacio donde el vecino esté contemplado, que creemos que hoy no pasa. Entonces, digamos, esa paciencia que tiene municipal es al vecino pedírselas, y ese vecino que cree que las cosas están bien, piensa distinto, yo pienso de otra forma, pero cuando nos toque ser gobierno vamos a representar a todos, al que piensa distinto o al que no. Corresponde. Bueno, Diego, mil gracias por haber venido, un placer escucharte. Digo, si bien hemos charlado muchas veces, por ahí no con este tiempo y con cámaras encima, así que nada, agradecerte de mi parte por tu tiempo, más que nada. Y bueno, espero que les haya gustado, que la hayan pasado lindo, que la hayan pasado bien, como la pasamos nosotros hablando. De esto se trata Solo pero bien acompañado, en este caso hablando de la política de 3 de febrero, del Partido Justicialista y de las internas que próximamente se van a resolver de una manera o con unidad o con las internas, que es lo que está por venir. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima. Chau, chau.